Hola niños y niñas, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Hoy, viernes 8 de abril de 2021, trabajaremos el área de matemática. Expresamos en pictogramas cómo toman decisiones las familias para mejorar la convivencia. Nuestra meta. Hoy organizarás y representarás los datos de tu entrevista en pictogramas, interpretando los resultados obtenidos. Recuerda tomar en cuenta las características o criterios para lograr la meta. Organizar los datos de mi entrevista familiar. Representar los resultados de mi entrevista familiar en un pictograma. Interpretar los datos obtenidos de mi entrevista familiar. Identificar y reflexionar sobre la manera en la que se toman decisiones en mi hogar y en otras familias. ¿Qué necesitaremos? Un cuaderno o una hoja de reuso, lápiz, borrador, tus colores, piedritas, cajitas, latas, tapitas o el material que tengas en casa. Muy bien, el día de ayer aprendimos que un pictograma es un tipo de gráfico cuya información se representa a través de dibujos, que tiene un título, datos y clave, que es muy importante. Ahora que ya conoces cómo es un pictograma, es momento de que organices la información de las entrevistas que realizaste sobre quiénes toman las decisiones para organizar las responsabilidades de la casa. Ten a la mano la tabla en la que registraste la información de la entrevista. Pregunta número 1. ¿Quiénes toman las decisiones para organizar las responsabilidades del hogar en tu familia? Aquí Pedrito nos está mostrando su tabla de registro. Ahora registra los datos obtenidos de la entrevista en una tabla de conteo. ¿Recuerdas? Ayer trabajamos. Sí, ya lo sabes. Entonces, ¿quiénes toman decisiones en sus familias? Aquí tenemos integrantes de la familia: papá, mamá, abuelo, hermanos y otros. Muy bien, en papá tenemos 3, ¿sí? Tenemos 3 respuestas afirmativas, que ellos son los que toman las decisiones. Entonces colocamos en el conteo 1, 2, 3. Total, ¿cuánto? 3. Muy bien. Seguimos. Mamá. ¿Cuántos son los datos obtenidos? 4. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Total, 4. Abuelo. ¿Cuánto tiene? Muy bien, 1. Entonces colocamos 1. Total, 1. Observa la tabla y responde las siguientes preguntas. ¿Qué miembro de la familia toma más las decisiones? ¿Será papá? ¿Será mamá? ¿O será el abuelo? ¿Ustedes qué dicen? Exacto, la mamá. ¿Qué miembro de la familia toma menos las decisiones? ¿Quién será? Muy bien, el abuelo. Excelente. En tu familia, ¿quién toma las decisiones para el cumplimiento de las responsabilidades? Es decir, ¿quién decide quién va a limpiar, quién va a barrer, quién va a lavar los platos, quién va a cocinar? ¿Quién toma las decisiones para las actividades de recreación? Es decir, para pasear, para jugar. ¿Participas en las tomas de decisiones? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bien, ahora representa y dibuja los datos que obtuviste en la tabla usando ganchos de ropa, piedritas, cajas de fósforos, latas o el material que tengas en casa. Pedrito va a usar las cajas de fósforo. Entonces, comencemos. Papá, ¿cuántas cajas va a utilizar Pedrito? Muy bien. 1, 2, 3.
Mamá, ¿cuántas cajas utilizará? Así es. 1, 2, 3, 4. Abuelo, ¿cuántas cajas utilizará Pedrito? 1. Muy bien. ¿Y hermanos? Pues nada, ¿no? Ninguno, porque no tenemos aquí ningún dato. Ahora completa el pictograma con los datos de la tabla. Bien, recuerda que en el pictograma podemos usar símbolos. En esta ocasión, Pedrito va a usar un cuadrado por una actividad. Bien, esa es la clave. Un cuadrado por una actividad. Entonces, papá, ¿cuántos cuadrados va a dibujar? Así es. 1, 2, 3. Mamá, ¿cuántos cuadrados va a dibujar? Muy bien. 1, 2, 3, 4. Abuelo, ¿cuántos cuadrados? Excelente. 1. Y hermanos, pues no, ¿verdad? Lo dejamos vacío. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué integrante de las familias es el que más toma las decisiones? ¿Ustedes qué opinan? Muy bien, la mamá. ¿Qué integrante de las familias es el que menos toma decisiones? Muy bien, el abuelo. ¿Crees que solo un integrante de la familia debe tomar las decisiones? ¿Qué opinas? Es momento de responder a la pregunta del problema. ¿Qué integrante de la familia toma las decisiones? ¿Qué opinas? Según los resultados obtenidos de la entrevista que realizó Pedrito a las familias, quien toma las decisiones, en su mayoría, es la mamá. Y también el papá. Y en tu entrevista, ¿qué integrante de la familia toma más las decisiones? Bien, ahora organiza la información obtenida de la segunda pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de tomar decisiones para mejorar la convivencia familiar? Registra los datos obtenidos en una tabla de conteo. Bien, comencemos. ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo? Tenemos 1, 2, 3. 3 opiniones, 3 respuestas de familias que se ponen de acuerdo, ¿sí?, para tomar las decisiones. Colocamos el número 3. ¿Cuándo nos ordenan? Tenemos a la familia 3 que dio esa respuesta. Es decir, tenemos en el conteo 1, total 1. Ahora completa el pictograma con los datos obtenidos de la tabla. Esta vez vamos a dibujar un triángulo. Un triángulo por una actividad. Comencemos. Nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántos triángulos debemos dibujar? Muy bien. 1, 2, 3. Nos ordenan. ¿Cuántos triángulos debemos dibujar? 1. Excelente. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué forma de tomar decisiones es la que más asumen las familias? Bien, ponerse de acuerdo. ¿Qué forma de tomar decisiones es la que menos asumen las familias? Claro, de ordenar. Recuerden que estos son los resultados de la entrevista de Pedrito. Seguramente tú obtendrás otros resultados según tu entrevista. ¿Qué opinas al respecto? Es momento de responder a la pregunta del problema. ¿De qué forma las familias toman generalmente las decisiones? ¿Qué opinas? Según los resultados obtenidos de la entrevista de Pedrito, las familias toman generalmente la decisión de ponerse de acuerdo. ¿Te has dado cuenta que las familias practican dos formas de tomar decisiones? Una, se ponen de acuerdo y otras, ordenan. ¿Cuál de ellas te parece adecuada? ¿Ponerse de acuerdo u ordenar? Lo han hecho muy bien.
Es momento de revisar los criterios para lograr la meta. Organicé los datos de mi entrevista familiar. Representé los resultados de mi entrevista familiar en un pictograma. Interpreté los datos obtenidos de mi entrevista familiar. Identifiqué y reflexioné sobre la manera en la que se toman decisiones en mi hogar y en otras familias. Niños y niñas, hemos llegado al final de la clase. Nos vemos hasta la próxima. No olvides de enviarme tus evidencias.